Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Evangelio de Mateo, capítulo 27, y vamos a leer desde el 35 en adelante. Bueno, estamos en un tiempo muy especial, ¿sí? Y vamos a mirar y a recordar, esta Semana Santa. Estamos viviendo esta semana que es tan importante para nuestra vida espiritual. Así que, damos lectura desde el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, los versos 35 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creamos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho: soy Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó la esponja y la empapó en vinagre, y poniendo la caña le dio a beber. Pero otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, se entregó al Espíritu. Esta cruz, relato de la crucifixión y muerte del Señor, es algo muy sentido para todos los cristianos. Y esta es una semana en la cual estamos recordando esto. Esta escena que acabamos de leer nos muestra cuántas personas allí ante la cruz. ¿Sí? Y es bueno meditar y recordar, tener presente esto, leer en estos días todo esto de la crucifixión y la muerte de Jesús, contemplarlo. Yo creo que contemplemos ahora esta cruz, esta crucifixión, a nuestro Señor allí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quiénes había? ¿Por qué estaban? ¿Qué pasaba? ¿Cuántas cosas podemos decir? Por supuesto, lo primero, que la cruz es un lugar de contrastes, ¿sí? Un lugar, por supuesto, un lugar de amor. El amor de Dios se muestra, siempre decimos y lo cantamos y lo recordamos cada vez. El amor de Dios se mostró allí. Por supuesto que es así. Pero también el juicio de Dios, ¿sí? Porque es el amor mostrándose, pero también el juicio de Dios, o sea, Dios viendo en Jesús tu pecado y mi pecado, ¿sí?
Porque esto no lo podemos olvidar, porque a veces podemos quedarnos solamente con una parte. Bueno, el amor de Dios, sí, el amor. Pero ese amor también es una expresión del amor de Dios por vos y por mí, pero también es la expresión del juicio de Dios por tus pecados y mis pecados. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo allí. ¿Sí? Jesús no cometió pecado. ¿Sí? El que ha pecado soy yo. ¿Sí? El que tenía que estar allí en la cruz ante ese juicio divino era yo. ¿Sí? Entonces es un contraste entre el gran amor de Dios y también el juicio de Dios por el pecado de todos los hombres. Este es el lugar de la gracia de Dios. Es su gracia la que se expresa en esa entrega de Jesús, pero también es el cumplimiento de la ley. ¿Se acuerdan? Lo que tenía que hacerse lo que estaba escrito, dice Jesús, tenía que cumplirse la ley, ese Cordero de Dios entregado por el pecado del mundo. Es el lugar de la salvación, ¿sí? Pero también es el lugar donde se recuerdan nuestros pecados. La cruz, la crucifixión, los azotes, la corona de espinas, todo habla de mis pecados. ¿Sí? Por un lado habla de la salvación que Dios me ofrece, pero no debo olvidarme que allí están expresados también mis pecados. Jesús sufre porque yo pequé. ¿Sí? Así que es esto lo que tengo que ver. Por supuesto, allí se expresa lo peor del hombre, del ser humano. ¿Sí? Aquellos burlándose, aquellos poniéndole corona de espina, aquellos desafiándole, bájate, bájate si eres el Hijo de Dios. Y por supuesto se expresa, el lugar donde Dios hizo lo mejor por el hombre. ¿Sí? Esos son los contrastes allí en la cruz. Esto es lo que tenemos que tener presente. Ahora, ¿quiénes estaban allí? ¿Quiénes estaban en ese Gólgota, en ese Calvario, en ese lugar? Bueno, por supuesto, el gobierno terrenal. ¿Sí? Esto era el escenario usado por el imperio para castigar a los delincuentes. O sea, está presente el gobierno terrenal. Están presentes los soldados, los líderes religiosos. Ellos están allí. Y por supuesto, esos soldados, ese gobierno terrenal, ¿sí? Toma a la ligera. ¿Sí? No se detiene a ver qué estaban haciendo. ¿Sí? Toma a la ligera la vida de este hombre. Por eso, la corona de espina, jugaron con sus vestidos. Esto pasa. Y es terrible cuando uno piensa que podíamos nosotros en algún momento de nuestra vida, ¿sí?, tomar a la ligera la posibilidad de un encuentro con Dios. Estaba sucediendo lo más importante para la historia del ser humano. Estaba sucediendo que Dios expresaba su gran amor para con todos nosotros. Y hubo personas, ¿sí?, que lo tomaron a la ligera, lo tomaron en broma, hicieron chistes, cargadas de esa situación, ¿sí? Coronaron a Jesús con espinas, jugaron con su ropa, ¿sí? La repartieron entre ellos. Qué triste que es que nosotros en algún momento no estemos tomando con toda seriedad esta salvación tan grande. ¿Sí? A ellos les pasó, ¿sí? Y están en la historia.
que en nuestra realidad, en nuestro tiempo, nosotros sepamos tomarlo. Por supuesto, estaba Pilato frustrado, lavándose las manos. Y también los políticos. ¿Sí? También ahora, el poder político, el poder terrenal, se frustra al no entender el gran amor de Dios. ¿Sí? Está esperando ese reconocimiento que no va a venir. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pilato diciendo, yo tengo el poder para dejarte ir. ¿Sí? Y Dios, el Señor Jesús, diciendo, no, nada tenés. Todo proviene del Padre. Estos estaban allí. Esto era lo que pasaba. Pero también había otros, los representantes del fracaso social. Allí había dos presos, dos ladrones, dos prisioneros, que bueno, seguramente, algo salió mal en sus vidas, ¿sí? Para llegar allí, a ser condenados a muerte. No tenemos y no conocemos nada de su historia, pero seguramente habrá habido unos padres que habrán tenido grandes sueños para esos hijos en su momento. Aún ellos mismos, en algún momento de su vida, habrán soñado con una vida distinta, con un propósito distinto, con un final distinto. Pero los encontramos allí, condenados a muerte. ¿Sí? El fracaso social, algo salió mal con sus vidas. Ahora, qué importante que es mirar esto. Y Jesús viene al encuentro con estos fracasos. Encontraron a los problemáticos y cambiarlos. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Jesús aparece aún en las peores circunstancias. Porque estos que han fracasado, que han decepcionado a sus padres, a sí mismos, a la sociedad, por eso les condenan. A esos también viene Jesús, a cambiarles y a hacerlos nuevos, a darles otra oportunidad. ¿Sí? Qué importante que es. Este es el escenario ante la cruz. Esto es lo que tenemos que estar mirando. Todo esto sucede allí, en ese lugar. Bueno, está también la religión organizada, esa que es externa, que tiene todo el propósito de impresionar a los demás, que todo lo que hace es para impresionar, para mostrar algo que no hay adentro. Esto también está presente allí. Por supuesto, esto hace, el fracaso más grande al estar allí. El no haber comprendido nada de lo que ellos habían practicado siempre. Porque de esto se trata. Era la gente que se suponía conocía la palabra de Dios, que había leído todos esos textos preciosos que hablaban de que vendría el Mesías. Y cuando vino, se siguieron quedando con las prácticas externas. Eligieron y siguieron eligiendo hacer cosas para impresionar a los demás y no buscar genuinamente a este Dios que estaba allí ante ellos y no lo vieron. Por supuesto, entonces el final de ellos fue un gran fracaso. Pero estaban allí, tuvieron su oportunidad. Pero también estaban los reincidentes, ¿sí? Estaban allí. Y en esto vemos a Pedro, por ejemplo. Pedro, que había prometido, como seguramente todos nosotros, que jamás le negaría.
Pedro dijo, nunca te negaré, ¿sí? Pero lo había hecho, lo había negado, y seguramente a nosotros más de una vez nos ha pasado, los reincidentes, los que bueno, prometemos algo y después fracasamos al no poder cumplirlo. Pero también allí, ante la cruz, ellos, nosotros, encontramos ese perdón de Dios, ese Jesús mirándonos, ese Jesús compasivo, dándonos una segunda oportunidad. También estaba allí, en esa cruz. Estaban también aquellos que eran fieles, que habían sido fieles en todo momento, estaban allí llorando, pidiendo a la mamá. Juan, ¿cuántos otros que habían podido pasar las pruebas y seguían siendo fieles a Dios? Todo ese escenario, toda esa situación alrededor de la cruz. Lo que quería, recordar, si hemos fracasado, si hemos fallado, como Pedro. Juan 1.9, primera de Juan 1.9 dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿sí? Entonces podemos pedir perdón, debemos pedir perdón, y Él nos dará esa otra oportunidad. Debemos hacer esto. Y también, y por último, estaba allí también el centurión romano, ¿se acuerdan? Aquel que viendo todo lo que había pasado, después que se oscureció todo, se rasgó el velo del templo. Él creyó. ¿Sí? Y este es el momento para que vos también creas. Si no has creído, es hoy, en esta Semana Santa, tu oportunidad de creer, de abrir tu corazón, de invitar a Jesús a que entre en tu vida y te haga una persona nueva, ¿sí? Es cierto que fallamos, que fracasamos y que hemos sido a veces espectadores indiferentes ante este tiempo de recordar la Semana Santa, pero siempre es un tiempo de oportunidad. Es un momento para que creas, para que aceptes que Dios te ama tanto, que murió allí en esa cruenta cruz para darte salvación y vida eterna. Y lo que espera, pide que vos creas, que creas en Él, que le entregues tu vida y tu corazón, para que Él te dé una vida nueva, ¿sí? Para que Él te haga una persona nueva. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este tiempo es tiempo de creer, ¿sí? Así que es tu oportunidad de creer y aceptar, simplemente diciéndole al Señor que crees en Él, que le aceptas en tu vida, que lo recibís en tu corazón, que lo recibís en tu casa, en tu ámbito, y de esa manera Él va a hacer de vos una persona nueva. Que Dios te bendiga.